Hola a todos, espero que estén muy bien. Este video trata sobre hipérbolas, que son secciones cónicas. Ya como vimos también en elipses y parábolas, si a un cono lo intersecamos con ciertos planos, podemos obtener este tipo de curvas. En este caso, planos, si el cono está sobre eje Z, planos de y o x igual a un valor constante. Vean, por ejemplo, y igual a 2, la intersección son este conjunto de puntos y este conjunto de puntos que están por debajo del eje, bien, o por ejemplo el plano x igual a 2, tengo una situación parecida, ven, un conjunto de puntos por encima y un conjunto de puntos por debajo del plano xy, ¿no? Bien, vamos a ver un poco la definición de hipérbola. La hipérbola es un conjunto de puntos que pertenece a un plano. Tal es que si yo tomo cualquier punto que está dentro de la hipérbola y mido la distancia de ese punto a uno de sus focos, que es un punto fijo, mido la distancia de ese punto a otro de sus focos, que es el segundo punto fijo, y hago la diferencia entre esas dos distancias, eso me va a dar un valor que se va a repetir para todos los puntos de la hipérbola. Es un valor constante. Bien, vamos a ver un poquito los elementos, que son, bueno, los focos que están en la definición. En este caso vamos a trabajar con una hipérbola que tiene los focos sobre el eje X, ¿bien? Esta hipérbola es la curva negra, es una hipérbola que tiene centro en el origen y tiene los focos sobre el eje X, a una distancia C, la llamamos, de el origen. Entonces tengo que uno de los focos va a estar en la coordenada C0, vamos así, que va a ser este punto de por aquí, está a una distancia C del origen, y el segundo foco, foco 2, va a estar en menos C0. Bien, y por otro lado, vamos a ver el resto de los elementos. Tenemos también los vértices, que los vértices van a estar alineados a los focos, en este caso B1 y B2, y vamos a definir que los vértices están a una distancia A del centro, de manera tal que si yo voy del origen, que está en el centro, hasta B1 me estoy moviendo A. Si me muevo A la derecha, el vértice 1 está en la posición A0. Y con la misma lógica, el vértice 2 vemos que está en la posición menos A0. Muy bien. Vamos a borrar esto. Ahí va. Vamos a marcar de vuelta aquí B1. Entonces, lo que hacemos es trabajar sobre la definición que decía que la distancia del foco 1 a un punto genérico P, que aquí lo marqué en verde, tienen coordenadas genéricas x en x, y en y. La distancia del foco 1 a P menos la distancia del foco 2 a P es un valor constante, o viceversa. La distancia del foco 2 a P menos la distancia del foco 1 a P es un valor constante. ¿Bien? Entonces, ese valor constante va a ser igual a una función de el vértice y del foco, como lo vamos a ver a continuación. Bien, primero lo que vamos a hacer es describir estos dos vectores. O sea, yo trabajo con los vectores F1P y F2P para calcular los módulos, que los módulos de los vectores son las distancias entre los puntos. Entonces, el vector F1P se calculan las componentes del vector restando las coordenadas de los puntos. Tengo x menos c en x y menos 0 en y. Y el vector F2P va a ser x menos c, o sea, x más c en x y menos 0 en y. Bien, porque lo construyo con el punto 2, con el foco 2, perdón, y con el punto P. Ahora, los módulos van a ser las raíces al cuadrado de las componentes al cuadrado. El módulo de F1P va a ser la raíz de x menos c cuadrado más y cuadrado. Y el módulo de F2P va a ser la raíz de x más c al cuadrado más y al cuadrado. Bien, y sabemos que la primera raíz menos la segunda raíz, es decir, la distancia entre el punto y el foco 1 menos la distancia entre el punto y el foco 2,
tiene que ser igual a un valor constante k. Bien, ese valor constante k va a depender de las coordenadas de, C, de los valores de C y de A. Entonces vamos a trabajar con el vértice 2 que tiene coordenadas menos A, 0. Como el vértice pertenece a la hipérbola, cumple la ecuación. Entonces vamos a reemplazar x en menos a y en 0. Me va a quedar. Al reemplazar en 0 y, se me van estos dos términos y me va a quedar la raíz de menos a menos c al cuadrado menos la raíz de menos a más c al cuadrado es igual al valor k. Ahora bien, nos apoyamos un poco en la figura, vean que el foco está a la derecha del vértice, con lo cual tengo que C es más grande que A. ¿Bien? ¿Por qué hago esto? Porque la raíz cuadrada de un número al cuadrado es su módulo. Entonces, ¿qué es lo que me queda acá? El módulo de menos, paréntesis, A más C, ¿bien? Menos el módulo de menos A más C, que es C menos A, es lo mismo. Menos A más C y C menos A es cambiar el orden. Bien, como C es más grande que A, C menos A es más grande que 0. Entonces, acá puedo sacar el módulo porque este número es positivo. Me queda menos, paréntesis, C menos A, igual acá. Y de este otro lado tengo que A y C sumados, o sea, estoy trabajando con valores de A y C positivos. A más C son positivos, menos negativo, el módulo le cambia el signo. Entonces me queda A más C. Bien. C con C se me va y me queda menos menos A más A, 2A igual a K. Y ya sabemos que K es igual a 2A, que esto es lo mismo que habíamos encontrado para elipse. Borro en la primera relación que obtuvimos, que era que la diferencia de distancias es igual a K, y ya reemplazo 2A. Y bueno, borramos un poco esta deducción auxiliar para seguir trabajando y simplificando la ecuación. Bien. ¿Qué vamos a hacer para simplificar esta ecuación y transformarla en una ecuación más compacta de la hipérbola? Vamos a eliminar las raíces cuadradas. Para eso, lo que voy a hacer es pasar este término sumando y elevar ambos miembros al cuadrado. Me va a quedar que la raíz de x menos c al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2a más la raíz de x más c al cuadrado más y al cuadrado. Bien, ahora, si elevo ambos miembros al cuadrado, estoy manteniendo la igualdad. Al elevar el miembro izquierdo, ya me saco de encima una de las raíces. Y ahora voy a resolver este trinomio. Me queda x cuadrado menos el doble producto de los miembros más el segundo al cuadrado, que es c cuadrado, más y cuadrado, que es el término restante, igual a. Y resuelvo este trinomio aquí. 2a al cuadrado es 4a al cuadrado, más el doble producto, me queda 2 por 2, 4a, por la raíz de x más c cuadrado más y cuadrado, más el segundo miembro al cuadrado, pero tengo la misma situación que del lado izquierdo de la igualdad. Se me va a ir esta raíz con este cuadrado, entonces me queda el argumento. El argumento tiene un trinomio que lo voy a resolver también, me quedaría x cuadrado más el doble producto, ahora es más porque tengo el más adentro del cuadrado, más el segundo al cuadrado, más y al cuadrado, que es lo que estaba afuera del trinomio, ¿bien? Y aquí vemos que podemos cancelar varios términos. Podemos sacar x cuadrado, que está sumando a ambos miembros. Podemos sacar c cuadrado, que está sumando a ambos miembros. Y podemos sacar y cuadrado, que está sumando en ambos miembros. Bien, y me está quedando los términos finalmente estos xc, que no los puedo cancelar porque tienen el signo cambiado. ¿Cómo vamos a proceder a continuación? Tenemos que eliminar esta segunda raíz, entonces vamos a pasar. Esto estaba tachado. Bien. Ahí va. Vamos a pasar esta raíz del otro lado de la igualdad y la vamos a dejar sola. Entonces, como del lado izquierdo me quedó solamente 2xc, lo voy a pasar, este 2xc lo voy a pasar sumando del otro lado, ¿bien? ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar menos 4a por la raíz de x más c al cuadrado más y al cuadrado es igual a
4 por a al cuadrado más, y tengo 2xc que le paso sumando 2xc, me queda 4 por x por c. ¿Bien? ¿Y ahora qué hago? Este 4a que tengo del lado izquierdo lo voy a pasar dividiendo. Bien, fíjense que dejé el menos de este lado. Y al dividir lo distribuyo. Bien. Y al distribuir simplifico. Simplificamos acá. Y simplificamos acá. Bien. Vamos a borrar un poquito. Me queda a más x por c sobre a. Bien. Bien. Una vez que tengo esta igualdad simplificada, ahora sí elevo al cuadrado ambos miembros para sacarme de encima la raíz que me quedó a la izquierda. Al elevar el cuadrado, este menos se me va y me va a quedar el argumento únicamente. Vamos a resolver el trinomio también. Me queda x al cuadrado más 2xc más c al cuadrado más y al cuadrado es igual a. Y al resolver este de aquí me quedaría a al cuadrado más 2 por a por x por c sobre a más x por c sobre a todo al cuadrado. ¿Bien? Bien. Ahora bien, acá puedo simplificar a con a y fíjense que me termina quedando 2xc en ambos miembros, sumando, entonces los puedo cancelar. Y ya va tomando forma la ecuación de la hipérbola. Recuerden que habíamos visto, vamos a volver un poquito al dibujo, que c es más grande que a. Bien, entonces si c, porque el foco está a la derecha, los focos están por fuera de los vértices en la figura. Tenemos que c es más grande que a. Si c es más grande que a, tenemos que c dividido a es más grande que 1. Bien, o sea, es dividir por a ambos miembros, no cambia el signo de la desigualdad. ¿Por qué hago esto? Porque fíjense que yo aquí tengo x por c sobre a, o sea, está multiplicado por un número que lo hace más grande, al ser mayor que 1 esto. Entonces, este término al cuadrado va a ser más grande que x cuadrado. Yo quiero que los coeficientes en x queden positivos, así que lo que voy a hacer es pasar x e y restando del otro lado. ¿Bien? Y voy a pasar a cuadrado restando del otro lado, ¿para qué? Para que de un lado de la igualdad me queden todas las x y las y, y del otro lado me queden los términos independientes. Pero por otro lado también pongo ese requisito de que los coeficientes que multipliquen a x, perdón, sean positivos. Entonces, como este coeficiente es más grande que el 1 que está multiplicando aquí, lo voy a pasar del otro lado. Me queda c cuadrado menos a cuadrado, porque paso restando el independiente, es igual a, vamos a resolver aquí, me quedaría x al cuadrado por c al cuadrado sobre a al cuadrado, menos x al cuadrado, fíjense que x al cuadrado lo tenía sumando acá, lo paso restando, y como está por 1, es lo mismo que esté multiplicando y dividiendo por al cuadrado. Esto no está cambiando la igualdad, entonces lo voy a anotar de esta manera, y la y cuadrado que estaba sumando lo paso restando, menos y cuadrado. ¿Por qué hice esto? Porque ahora puedo sacar factor común, x cuadrado sobre a cuadrado, y me queda por c cuadrado menos a cuadrado, menos y al cuadrado. Y esto es igual al lado izquierdo que era c cuadrado menos a cuadrado. Y noten que este término se repite. Y este término lo vamos a definir como b al cuadrado. Es decir, b al cuadrado es igual a c al cuadrado menos a al cuadrado. Bien, recuerden que si c era mayor que a, entonces c cuadrado es mayor que a al cuadrado, con lo cual c cuadrado menos a cuadrado va a ser mayor que 0, por eso es válida establecer esta relación al cuadrado, o sea, va a ser un número positivo siempre, para cualquier c y para cualquier a. Esto nos termina quedando b cuadrado
igual a x al cuadrado sobre a al cuadrado por b cuadrado menos y al cuadrado. Y ahora para terminar de encontrar la ecuación de la hipérbola, lo que vamos a hacer es dividir ambos miembros por b cuadrado. Aquí queda distribuido. Y aquí podemos simplificar. Al simplificar aquí me queda 1 y al simplificar aquí también me queda 1, con lo cual la ecuación de la hipérbola finalmente me queda 1 igual a x al cuadrado dividido a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado. Bien, a diferencia de lo que habíamos visto con elipse, que teníamos relaciones para a más grande que b, o si se invertía, cambiaba, ¿se recuerdan el sentido de la elipse? Si estabas con eje mayor en eje y o en eje x. Aquí lo que me va a definir el eje real o el eje imaginario va a ser el signo. El signo positivo y el coeficiente a lo asociamos siempre al eje real. Bien, y el signo negativo y el coeficiente b lo asociamos al eje imaginario. Como por ejemplo, aquí tengo GeoGebra en el plano, aquí está la hipérbola marcada y podemos jugar un poco con los valores. Vean, yo tengo a y b para esta ecuación, tengo x en positivo y en negativo, entonces me queda con eje real en eje x. Y veamos un poco, aquí tengo que a es igual a 3 y b igual a 3. Habíamos visto, ahora lo vamos a ver cómo deducir las ecuaciones de las asíntotas, pero las asíntotas eran de la forma más menos b sobre a por x. Entonces, si yo voy cambiando los valores, fíjense, si cambio el valor de a medida que a crece, lo que hago es aumentar la distancia entre el vértice y el centro. Y como cambia, como la pendiente de las asíntotas es b sobre a, la pendiente va bajando, ¿ven? Y si mantengo a constante y voy subiendo el valor de b, lo que voy haciendo es aumentar la pendiente de las asíntotas, es decir, aumento la apertura de las hipérbolas. Muy bien. Vamos a cancelar la ecuación de las asíntotas para que no se vean. Si podemos. Ahí pudimos, ahí pudimos. Y saco los focos también. Y ahora voy a sacar la hipérbola y vamos a poner la misma ecuación de la hipérbola, pero con el signo cambiado. Es decir, pasa a ser negativo x y positivo y. Entonces, al hacer esto, fíjense que cambió el eje real. Y tenemos la misma situación. Al ir cambiando, ahora b pasó a ser a, porque como está definida la ecuación. Pero al cambiar b, cambia la posición del vértice. Y al cambiar a, manteniendo b constante, cambia la apertura de la hipérbola. ¿Bien? Bien, quedó pendiente finalmente cómo deducir la ecuación de las asíntotas. Habíamos dicho que las asíntotas se dan para x grande, o sea, esto dicho formalmente sería para x tendiendo a más menos infinito. Bien, ahora bien, como a y b son números finitos, si x es grande, x sobre a va a tender, x al cuadrado dividido a, independientemente del signo, va a tender a más infinito. Entonces, como esta recta tiene que tender a 1, este número también va a tender a más infinito. Y si yo tengo, por ejemplo, hago 2 menos 1, sabemos que da 1, ¿bien? No hay problema. Y la diferencia entre 2 y 1 es grande. O sea, un número es el doble del otro. Pero ahora, si yo tengo 5000 menos 4999 igual a 1, esta ecuación también es válida, pero si yo hago la diferencia relativa entre 5000 y 4999 nos va a dar muy pequeña, mientras aquí nos dio una diferencia del 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando x tiende a más o menos infinito, este término va a ser aproximadamente este otro. Entonces tenemos, es decir, es despreciable la diferencia entre 5000 y 4999, los podemos aproximar. Podemos decir que x al cuadrado sobre a al cuadrado va a ser aproximadamente y al cuadrado sobre b al cuadrado. Si de aquí despejamos y, nos queda y al cuadrado es igual a b cuadrado sobre a cuadrado por x cuadrado. Bien, aproximadamente, perdón, no es igual. Y ahora aplicamos raíces cuadradas a ambos miembros.
Y como son incógnitas con lo que estamos trabajando, tenemos dos soluciones posibles. Tenemos que y puede ser la raíz positiva de esta ecuación, que sería b sobre a por x, y la otra solución posible sería y2, la raíz negativa, menos b sobre a por x, que son finalmente las ecuaciones de las asíntotas. Bueno, espero que les haya sido útil y cualquier cosa me dejan en el comentario.